Bueno, buenas tardes a todos. Como algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Mariano Mastroianni. Yo vengo del campo de la informática que nada tiene que ver con el tema de la nutrición, en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, como todo en esta vida, a veces uno llega a unas situaciones en las que la vida te hace dar un clic en la cabeza y bueno, se vuelca a algo totalmente distinto porque aprende una lección muy importante. Bueno, sumatorias, estrés, desagusto con el trabajo, mala alimentación, una serie de cosas que te van empujando hacia descubrir quién eres o qué es lo que quieres en esta vida. Arrancamos. El tema del proceso depurativo, ¿vale? La depuración corporal, no es tanto algo físico como algo mental, ¿vale? Esto se trata de ser conscientes. Lo primero es saber por qué estamos como estamos, cómo hemos llegado a esta situación. Hipócrates en el siglo III a.C. dijo: cuando alguien desea la salud, es preciso preguntarle primero si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Entonces, esto lo que nos viene a decir es que en realidad la responsabilidad por estar como estamos, en el estado en el que estamos, es absolutamente nuestra, ¿vale? Y esto es un poco lo que se trata de la toma de conciencia. Muchas veces es por desconocimiento, no siempre es que querramos estar mal, ¿vale? Muchas veces es por simple desconocimiento. Esto se basa en 4 puntos importantes, que es tomar conciencia y hacernos responsables de nuestra propia salud. Somos responsables tanto de lo que hacemos como de lo que no hacemos, o sea, por acción o por omisión, ¿vale? Hasta ahora todos nos habían dicho que todo venía desde fuera, que todo era problema de una bacteria, un bicho, un virus, algo, una comida en mal estado, algo que venía de fuera. Pero en esta charla vamos a ver que no es así, que todo viene de adentro nuestro. Esto no va en contra de la medicina ortodoxa, ni de los laboratorios, ni de nada. Esto es a favor de la vida. Esto suma, enriquece, ¿vale? Empezamos, me olvidé comentárselos, pero la charla va a estar dividida como en 2 grandes proporciones, ¿vale? La primera es saber por qué estamos como estamos, la problemática, lo que nos trajo a este estado, y luego en la segunda parte vamos a ver qué podemos hacer para revertir esa situación. En esta tabla nos muestra el incremento de enfermedades en Estados Unidos desde 1990 a 2015, en porcentajes, o sea, en 25 años. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el país más representativo de todo lo que es el fast food, la comida rápida, los alimentos de diseño, alimentos con aditivos que no son naturales. Y porque ellos hacen unos macroestudios gigantes con miles de personas, ¿vale? Si mal no recuerdo, esta tabla se hizo con más de 50.000 personas. Es un metaanálisis. Aquí tienen el estudio donde lo pueden consultar, que estos no son datos sacados así porque sí, ¿vale? Tenemos que el síndrome de fatiga crónica, 11.000% en 25 años. 11.000%, ¿vale? Autismo, que hoy en día es moneda corriente, 2.094%. Diabetes, 305%, depresión, 280%. Estamos todos hablando de enfermedades que hoy consideramos casi como normales, cuando en realidad es una aberración que ocurra esto. Esto es un problema gordísimo, ¿vale? Que sea tan frecuente, que sean números tan elevados. Eso se debe, desde nuestro punto de vista, a 3 causas principales, que son la industrialización de los alimentos, los aditivos, etcétera, 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 ¿vale? Que eso, la lista es interminable, la charla no va de eso, porque si no tendría que hacer otra charla de 2 horas. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, más o menos, sabemos un poco, conocemos la problemática que traen los alimentos de hoy en día, ¿vale? Segundo punto importante, la contaminación ambiental, que no ha parado desde la revolución industrial hasta nuestros días, ¿vale? Y que no es poca, porque nosotros aquí en Canarias tenemos la suerte de que, bueno, vivimos cerca del mar, tenemos agua de mar, aire renovado constantemente por el océano, no hay demasiada industrialización ni polución, entonces tenemos una suerte. Pero la gente que vive en grandes ciudades como Madrid o Barcelona o, digamos, Megalópolis, pues bueno, es un dato muy importante del por qué enferma la gente. Por último, pero no menos importante, tenemos el olvido casi por completo de las técnicas depurativas que se utilizaban hasta ahora. O sea, lo que, en resumen, la medicina de la abuela. Lo que venía la abuela y nos hacía para curarnos, ¿vale? Y todo eso se perdió. Hoy en día vamos al baño de cualquier persona, de cualquier clase social, sea rico, sea pobre, oriental, occidental. Bueno, oriental todavía escapan un poco, pero lo único, si nosotros abrimos el armario, lo único que vamos a encontrar son listas de fármacos. Ya está, no hay más, no hay otra cosa. No hay hierbas, no hay nada que se le parezca, ¿vale? Concepto de ensuciamiento corporal.
aquí vamos a ver cómo se ensucia el cuerpo y qué podemos hacer para revertirlo más adelante, ¿vale? Esto está basado en la investigación del doctor Jean Signalet, que fue un catedrático de la Universidad de Montpellier, ¿vale? Él fue biólogo, inmunólogo y hematólogo, autor del libro La alimentación en la tercera medicina, muy recomendable para el que lo quiera leer. Y él nos deja como legado el concepto de ensuciamiento corporal, ¿vale? Cómo el cuerpo se autointoxica cuando no lo limpiamos, ¿vale? Con sus propios detritus, sus propios excrementos, y si a eso le añadimos todo lo que nosotros le metemos de fuera, pues la bomba está servida, ¿vale? Sus ideas se basan en las teorías del austríaco Alfred Pischinger, ¿vale? Que él fue médico, histólogo y embriólogo alemán. El sistema básico de Pischinger, que es el sistema intersticial o tisular. El sistema básico de Pischinger lo que nos viene a hablar es el líquido en el que están flotando las células, ¿vale? Que no están flotando literalmente, pero es el líquido en el medio en el que se encuentran las células de todos nuestros tejidos, ¿vale? El alimento para las células es el oxígeno, las grasas y las proteínas. De eso se alimentan todas nuestras células, todas. Desde las del cerebro hasta los músculos, todas. Algunas de una cosa más que otra, pero esos son nuestros alimentos, ¿vale? Y como las células no es distinta a nosotros, pues nosotros cada vez que comemos hacemos caca y cada vez que bebemos hacemos pipí, pues la célula igual. Cada vez que se alimenta, pues excreta un desecho, ¿no? Metaboliza el alimento y excreta un desecho. Entonces, el excremento celular es el ácido carbónico, los ácidos grasos y el ácido úrico. O sea, entonces tenemos que si una célula come oxígeno, lo que excreta es ácido carbónico. Si come grasas, lo que excreta son ácidos grasos, el colesterol, lo que podemos sacar, por ejemplo, cuando freímos una chistorra, ¿vale? El aceite quemado que queda es el colesterol. Y cuando consume proteínas, lo que excreta es urea, que son esas manchas amarillas debajo de los brazos. Eso es urea, ¿vale? Si no podemos eliminar estos desechos, parte se quedan en los filtros: intestino, hígado y riñón, ¿vale? Pulmón, hígado y riñón. Y parte en el sistema intersticial, o sea, unos se quedan atascados en nuestros filtros y otros se quedan en ese líquido, ¿vale? Atascados en ese líquido en el que se rodean las células. Entonces ahí es cuando empiezan a intoxicar a la célula, es cuando nos volvemos ácidos, ¿vale? Que hoy en día está como muy de moda el tema ese de la dieta alcalina, etcétera, etcétera. Bien, quédense con esta imagen porque es una de las principales de toda la charla, ¿vale? En esto está basado prácticamente toda la charla. Esto es el estado de salud, el correcto estado de salud, y esto es el estado de enfermedad. Aquí podemos ver lo que hablábamos antes. Cuando las células de nuestro organismo reciben alimento, lo comen, lo metabolizan y luego lo excretan. Fácil es entender que si consumimos 3 bolsas de basura y sacamos 3 bolsas de basura, no hay problema. Pero si consumimos 3 bolsas de basura y excretamos 2, ese 33% se nos está quedando en algún sitio, que es lo que decíamos antes, en los filtros y en el líquido que está alrededor de la célula. Esto es de lo que estamos hablando, ¿vale? Y eso está alrededor de todo nuestro cuerpo, no está localizado en un sitio, esto está en todo nuestro cuerpo. Dato importante, el pH de la sangre, que es esto el pH es lo alcalino o lo ácido que esté, ¿vale? Es de 7,35 a 7,45 y no puede variar. ¿Por qué? Porque si baja a menos de 7,1 estamos en coma. O sea, la variación que puede sufrir es mínima. Y si está por debajo de 6,9, muerto, literalmente. O sea, los márgenes en los que puede variar el pH de la sangre es mínimo. Por eso el cuerpo, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a hacer lo imposible para que el pH de la sangre no se mueva, ¿vale? Lo imposible. Va a sacar recursos de donde sea. De los huesos, del cerebro, de donde sea. A él no le importa. Lo único que sabe el cuerpo es que el pH no puede variar, porque se muere. Y el cuerpo no se puede, o sea, la tendencia de las células es no morirse, ¿vale? La supervivencia. Entonces, pulmón, hígado y riñón, ¿vale? Son los principales filtros. Tienen muchísimas más funciones, pero esas son, digamos, es la función principal. Son como filtros para nosotros. Los desechos que estos deben eliminar de nuestro entorno, ¿vale? Son de carácter ácido. Si se sobrepasa su capacidad de eliminación y nos olvidamos de limpiarlos, empiezan a entrar en acidosis, ¿vale? Se acidifica su entorno celular. De esta manera, la célula que está en el medio es atacada químicamente por sus propios ácidos, o sea, por sus propios desechos. Imaginémonos que en esta sala, ¿vale? Hay, en vez de ser lo que somos, no sé, 70 personas. Y que nos tenemos que quedar aquí
Una semana o un mes. Y todos empezamos a hacer pipí y caca aquí dentro. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en enfermarnos? Nada, cero, pocos días. ¿Vale? Entonces, con la célula ocurre lo mismo. Lo que pasa es que a la célula no la limpiamos nunca y pretendemos que funcione siempre como cuando teníamos 17 años. ¿Vale? Ese es el error. Vale, ante esta situación las células tienen dos posibilidades. Morir o defenderse. ¿Vale? Se van a encontrar siempre con esa disyuntiva. Morir por falta de oxígeno, quemada químicamente por los radicales ácidos libres que hay a su alrededor. O defenderse para sobrevivir, ¿vale? ¿Qué pasa si una célula se muere? Si se mueren las células del cerebro, Alzheimer. Si se mueren las células de la base del cerebro, lo que está en el medio, ¿vale? Parkinson. Si se mueren las vainas de mielina, que es el recubrimiento que tenemos alrededor lo diré. No, perdón. De los nervios. De los nervios. Si se muere la vaina de mielina, que es lo que está alrededor de los nervios, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis en placas. Pischinger fue un genio. Él descubrió el origen de todas las enfermedades. ¿Cuál es? La acidez intersticial. La acidez alrededor de una célula. Todas las enfermedades están relacionadas con eso. Absolutamente todas. Y a medida que el tiempo pasa, si no limpiamos, eso es peor. ¿Vale? Alcohol, tabaco, todo eso contribuye a que esa situación sea peor. Pero a últimas, no suele ser el causante principal. ¿Vale? Eso que les quede claro, porque es un dato importante. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa si la célula dice, yo soy un superviviente, me voy a defender? ¿Qué puedo hacer para ello? Tiene 4 mecanismos, ¿vale? Por el cual ella puede tomar acción de alguna manera y defenderse. Una es la retención de líquidos en el espacio intersticial, ¿vale? Alrededor suyo, para diluir los ácidos y permitir el paso de nutrientes. Que es esa persona que engorda, no sabe por qué. Se va a una clínica carísima, le cobran 3.000 euros, le tienen 5 días agua y se va con 2 kilos o 3 kilos más de lo que pesaba. ¿Por qué? Porque el agua, aunque tiene calorías cero, el agua pesa. Entonces la persona sigue incrementando de peso. Lo que está haciendo el cuerpo es intentar diluir el ácido para mantener un canal de comunicación y poder hacer que le llegue el alimento y poder seguir excretando. ¿Vale? Es un método de supervivencia, no es otra cosa. Perdona. Sí. ¿Puedes repetir eso? No entendí muy bien. ¿La retención? ¿Por qué? La retención de líquido. La retención de líquido. Lo que hace la célula es formar como una mini piscina alrededor suyo. Formar una bolsa de agua. ¿Para qué? Para expulsar las toxinas, ¿vale? Para expulsar los ácidos y mantener un canal de comunicación. Hacer que le lleguen los nutrientes y poder seguir excretando sus metabolitos hacia afuera, ¿vale? Entonces, si uno bebe mucho, no es verdad que se va la retención. Eso, por ejemplo, si hubiese una problemática del riñón, no, eso sería cierto. Pero cuando el problema es la acidosis, eso no ocurre de esa manera. Okay. ¿Vale? Pero dependiendo del origen del problema, pues puede servir o no puede servir. Gracias. ¿Vale? Cualquier cosa, perdón que no lo aclaré antes, cualquier duda o lo que sea que no entiendan, me paran y preguntan, ¿vale? Están invitados a preguntar. Tamponar. ¿Qué es tamponar? Tamponar es convertir un ácido en una sal, ¿vale? Entonces, ¿cómo tampona, si estamos ácidos, cómo tampona el cuerpo? Disolviendo los huesos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el calcio es alcalino. Entonces, si yo estoy muy ácido, disuelvo los huesos y esto es como la manta corta. Vestimos un salto para tapar otro. Entonces, claro, yo equilibro el pH de la sangre. Genial. Pero me estoy cargando los huesos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que aparece disolviendo los huesos? Osteoporosis, artrosis, artritis, ataque ácido a los huesos. Aparecen calcificaciones en la mama, en el pulmón, ¿vale? Etcétera. Tercer sistema de defensa de la célula. Ataque químico a la piel. Lo que hace el cuerpo es tirar las toxinas hacia afuera, ¿vale? Y lo drena hacia la piel. Entonces, ¿qué pasa si el cuerpo, toda esa acidosis, lo empieza a drenar hacia afuera? Empieza a aparecer dermatitis, psoriasis, eczemas. Tiene dos posibilidades. Sacarlos hacia afuera, imaginemos el cachete. Él puede sacar la acidosis hacia afuera, hacia la piel, o hacia adentro, hacia las mucosas, ¿vale? No se olviden que desde la boca hasta el ano tenemos todo un canal de mucosa, es todo moco por dentro, ¿vale? Son distintos tipos de mucosa, pero es todo un canal mucoso. Entonces, si lo drena hacia adentro, ¿qué es lo que pasa?
llagas en la boca, llagas de esófago, llagas de estómago, colitis ulcerosa. ¿Se dan cuenta que todas las enfermedades tienen relación con la acidosis? Todas, ¿vale? Cuarto, método de defensa de la célula. Lo que hoy nos acontece, que parece que hoy es moneda corriente, parece hasta normal que la gente tenga un cáncer, cuando hace menos de 20 años eso no ocurría. Y no me digan que es que no se sabía, porque los síntomas no tienen nada que ver a los que se mueren hoy nuestros ancianos, no tienen nada que ver. La mutación, el cáncer. El cáncer es la adaptación de una célula para sobrevivir a un entorno ácido y anaeróbico. O sea, la célula recupera su sistema milenario, antiguo, de cuando en el planeta no existía el oxígeno, todavía no se había formado. Entonces recupera esa memoria milenaria que tiene y muta para vivir en un medio, en un medio ácido y sin oxígeno, ¿vale? Entonces muta para poder sobrevivir en ese ámbito. Si no, de otra forma se muere. Entonces el cáncer no es más que un método de supervivencia ante la acidosis excesiva que tenemos. ¿Se entiende? Hay muchísima información al respecto de esto. Muchísima. ¿Vale? Y hay muchos médicos que están empezando a trabajar con esto. Lo que pasa es que hoy en día, pues hablar de medicina alternativa o complementaria parece pecado. Pero bueno, ¿esto quiere decir que tenemos que dejar la quimioterapia y todos los métodos tradicionales? No, tampoco, por favor, no hagamos locuras. Podemos complementar, ¿vale? Ya lo vamos a ver. Importantísimo, el intestino. ¿Vale? El intestino es en donde se absorben los nutrientes y donde se recupera el agua de las digestiones. En cada digestión, cada vez que nosotros comemos, se segregan aproximadamente 5 litros de agua, ¿vale? Entre jugos biliares, pancreáticos, agua y una serie de cosas que ocurren en la digestión, aproximadamente unos 5 litros de agua en cada comida. Si nosotros no recuperáramos ese agua, 5 litros por 4 comidas, 20 litros de agua al día, nos morimos. Entonces, de alguna manera se tienen que recuperar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si el intestino, en vez de estar limpio y cristalino para recuperar ese agua y que los nutrientes pasen hacia el torrente sanguíneo, hacia aquí, porque esto es una de las velocidades del intestino, ¿vale? El intestino dentro está lleno de todos estos pelitos, que son las vellosidades, y dentro de las vellosidades hay microvellosidades, ¿vale? Estos son pelos y dentro tiene pelos. Entonces son pelos en los pelos. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de absorción. Aquí encima él tiene todo como una especie de moco, ¿vale? Para absorber, para dejar paso solo a lo necesario y rechazar lo que no necesita. Entonces, si nosotros extendemos eso, nos da una superficie de casi 600 metros cuadrados. Es gigante. ¿Pero por qué? Por los pelos que tiene, ¿vale? Como decía antes, en el intestino se absorben los nutrientes y se recupera el agua de todo lo que comemos. Entonces, el agua que pasa al medio, que pasa a nuestro medio interno, que vuelve hacia adentro de nosotros, tiene que pasar como un agua limpia y cristalina. Si no, lo que estamos metiendo son aguas fecales dentro, ¿vale? O sea, nos autointoxicamos con nuestra propia agua acidificada, ¿vale? Entonces, ¿dónde iba? Por eso, si nosotros tenemos el intestino con una carcasa, que es lo que suele pasar cuando nos hacemos una colonoscopia, nos suelen mandar un líquido que nos hace ir al baño como locos para despegar toda esa porquería que tenemos ahí pegada. Entonces, lo importante es limpiarlo de manera relativamente periódica para que cada vez que absorbamos nutrientes o recuperemos el agua de una digestión, sea de manera limpia y cristalina, ¿vale? Hipócrates, lo vuelvo a citar, en el siglo III a.C., nada más y nada menos, ya nos dijo, toda enfermedad comienza en el intestino. O sea, ya se sabía hace rato, no estamos descubriendo nada nuevo. ¿Vale? Si se fijan, esto es todo medicina de la abuela. Todo lo que voy a hablar yo no es otra cosa más que medicina de la abuela. Que no por ser antiguo y por falta de conocimiento científico era menos importante o pueril, ¿vale? Son técnicas ancestrales que se han dejado de utilizar y que hoy en día en parte estamos pagando la consecuencia. Síndrome del intestino permeable. Hoy en día es moneda corriente. ¿Qué es lo que ocurre? Las células del intestino, ¿vale? Todas las células que están aquí pegadas en los pelitos, tienen que estar así, como está esto, pegadas una al lado de la otra, para que solo pase lo que la mucosa que está encima le permite pasar. Pero luego, a medida que tabaco, alcohol, mala alimentación, ¿cómo se llama esto? Conservantes,
inhibidores enzimáticos y toda la química que tiene la comida de hoy en día va dañando esta mucosa. Y lo que empieza a ocurrir es que se empieza a degradar la mucosa y empieza a haber esto, empiezan a haber agujeros dentro de nuestra mucosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a pasar dentro, a nuestra sangre y a nuestro sistema linfático, cosas que no deberían pasar, ¿vale? Empiezan a pasar bacterias, hongos, proteínas completas, azúcares completos, cosas que no deberían pasar. Voy a hacer un inciso. El ser humano no puede no puede asimilar una proteína completa o no puede asimilar un azúcar completa. El ser humano lo que puede hacer es cortarla en pedacitos y absorber esos trozos más pequeños, como si fuera una proteína, como si fuera una frase de palabras. Primero la corta en palabras, luego la corta en sílabas, luego la corta en letras, o sea, cada vez más pequeñito, y lo que absorbemos son aminoácidos o azúcares simples, ¿vale? Si aquí dentro se mete una proteína completa o un azúcar, un hidrato completo, el problema es que el cuerpo no lo reconoce como un alimento y empieza a ver, el sistema inmunológico se empieza a volver loco porque dice, esto no es comida, esto no es comida, lo empieza a marcar todo. ¿Para qué? Para que luego, por detrás, las células que vienen por detrás los maten y los descarten, los rechacen, ¿vale? Porque los identifica como algo que no debería estar ahí, no debería pasar al medio interno, ¿vale? Entonces, claro, si este sistema inmunológico vuelto loco empieza a ocurrir 4 o 5 veces por día, el sistema inmunológico está trabajando todo el día y cuando hay una enfermedad real no tiene ni fuerza ni capacidad para trabajar, ¿vale? Porque está todo el día trabajando en una situación que no es real, porque no que no es real, pero que no sería necesaria, ¿vale? Seguimos. ¿Qué daña la mucosa intestinal? La mala alimentación, una flora intestinal desequilibrada, el estreñimiento, o sea, la falta de ir al baño, el estrés y un larguísimo, etcétera, ¿vale? El gluten, los fármacos, el detergente. El detergente, cuando nosotros lavamos y no aclaramos bien la loza, es muy dañino para el intestino. ¿Por qué? Imagínense, y cuanto más fuerte es el detergente, peor todavía. Por ejemplo, imagínense esas pastillas de los lavavajillas, que no me salía. Imagínense el poder tensioactivo que tiene eso tan fuerte que es capaz de desincrustar cocina, o sea, comida pegada y quemada sin frotar. Imagínense cómo disuelve la grasa eso. Bueno, ¿saben de qué está hecha la superficie de todas las células de nuestro cuerpo? De grasa. Entonces, si nosotros metemos detergente, por muy poquitito que sea, para nuestro cuerpo ese es veneno, literal, ¿vale? Entonces, mucho ojito con qué detergente usamos, con la cantidad que usamos y con no aclarar bien, ¿vale? Eso es importante. El gluten nos daña a todos, no hace falta ser celíaco para tener problemas con el gluten. El gluten es dañino para la pared intestinal de todos nosotros. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué a nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, los antiguos, la gente que vivió hace no mucho tiempo atrás no tenía problema con el gluten? Porque hoy en día el gluten que comemos hoy no tiene nada que ver al gluten que se comía años atrás, ¿vale? Las cadenas se modificó la semilla de trigo, de millo, ¿vale? No, perdón, ¿qué estoy diciendo? De trigo. El trigo es el que sufrió las mayores modificaciones. Y hoy las cadenas de gluten son muchísimo más largas, ¿vale? Y además a los panes de hoy en día se les añade gluten, ¿vale? Para que sean más esponjositos. Por eso hoy podemos comer unos croissants súper esponjosos y que al mojarlo en el café con leche prácticamente se deshacen. Eso antes no era posible, porque no había la industrialización ni el diseño en los alimentos que hay hoy en día, ¿vale? Entonces, por eso ellos podían comer gluten, porque lo comían bajo otros conceptos, no el que tenemos hoy en día, ¿vale? Las emociones y el estrés también afectan muchísimo a las paredes intestinales, ¿vale? Porque incrementan el cortisol, que es muy dañino. El cortisol no es malo, es una reacción normal del cuerpo ante el peligro, pero si nosotros estamos todo el día nerviosos, todo el día preocupados, pues eso nos daña, ¿vale? Porque no es normal para el cuerpo, está todo el día en peligro. Los tóxicos alimentarios y ambientales, como los pesticidas, aditivos, etcétera, etcétera. Los alimentos acidificantes, como el refresco, el azúcar, etcétera, alcohol, tabaco y todo lo que ya conocemos, ¿vale? Esto es una foto de microscopio electrónico en un proceso avanzado de diverticulosis, ¿vale? Se hacen
literales criptas dentro del intestino. Es impresionante verlo. Las consecuencias del intestino permeable, sobrecarga hepática, o sea, todo lo que se desecha del intestino va derechito al hígado a través del sistema porta. Entonces, una vez que se empieza a sobrecargar el intestino, ¿quién es el primero que sobrecarga? El hígado. Se deposita en grasa todo el material tóxico, ¿vale? Que por norma general es liposoluble, o sea, se deposita en la grasa y empieza a aparecer celulitis y todo eso. La alteración del sistema inmunológico y las alergias, que hoy en día parece que están a la orden del día. ¿Saben cuál es la previsión para el año 2050 de los niños españoles? El 95% de los niños españoles van a ser alérgicos. Esa es la previsión. Terrible. Es terrible. Aquí lo tienen, ¿vale? O sea, estos son datos que se pueden consultar en internet. Alergias de enfermedades autoinmunes y degenerativas, que hoy parece que es muy corriente. ¿Vale? Esta foto es un poco escatológica, ¿vale? Pero bueno, la tengo que poner porque resulta como muy gráfica. Si no se ve, a veces no se entiende bien. A medida que el intestino se va recargando, comemos exceso de gluten, etcétera, etcétera, lo que empieza a aparecer es que el intestino debería estar así, pero por norma general está así, ¿vale? Y tenemos una pared, una carcasa de materia fecal pegada que no permite ni que pasen bien los nutrientes que comemos, y por aquí se está recuperando el agua de lo que comemos, el agua de nuestras digestiones, a través de esto. Imagínense cómo pasa el interior nuestro, o sea, en vez de pasar como agua limpia y cristalina, pasa como aguas fecales, ¿vale? Entonces nos estamos autointoxicando. Si no limpiamos el intestino, esto es lo que ocurre. Esta es una foto de un moco colónico, se queda como una goma dura, ¿vale? Es una cosa que cuando uno lo saca, si uno lo toca, parece una goma dura que no se disuelve con el agua. Esto es el moco colónico extraído del intestino grueso en una autopsia. A esta persona ya no le circulaba el bolo alimenticio por el intestino porque tenía todo esto trabado. Esto tiene la forma de su intestino. O sea, miren hasta el punto que se puede llegar. Es terrible. Cálculos hepáticos y captura lipógena. Estos son dos sistemas que tiene el cuerpo para defenderse. ¿Qué hace? Cuando el cuerpo recibe toxinas, lo que hace es encapsularlas de alguna manera. Una es en grasa, ¿vale? Y es esta persona que empieza a engordar y luego no puede bajar, no puede adelgazar. ¿Por qué? Porque en realidad la grasa no es solamente por la grasa que está comiendo o demás. El problema está en que lo que está haciendo el cuerpo es encapsulando los tóxicos para que no dañe un tejido peor como pueden ser los ojos, el cerebro o algo así, ¿vale? Un tejido mucho más sensible, más comprometido. Entonces, cuando la persona intenta adelgazar, el cuerpo dice, no, esta grasa no la vas a bajar porque está preservando, adentro contiene tóxicos muy nocivos para el cuerpo. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. El exceso de toxinas, ¿vale? Por el motivo que sean, porque las ingiramos, las respiremos, las bebamos o lo que sea, pasa directamente a la vena hemorroidal a través del intestino, ¿vale? De ahí se va a la mesentérica inferior, sistema porta, hígado, es lo que decía antes. Todo lo que está mal en el intestino se va a través del sistema porta derechito al hígado. Segundo paso, segundo órgano colapsado, el intestino. Ven, vamos que seguimos. Estas son las piedras que pueden salir de un hígado cuando se hace una limpieza hepática profunda, ¿vale? Del tamaño de esa moneda, imagínense. Cuando mi mujer y yo hicimos la limpieza, ella sacó 1700 piedras de su hígado. Y ustedes ya pueden ver lo que es mujer. Se imagínense el grado, el que digamos. Yo saqué 1400, 1500, por ahí fueron, ¿no? Por ahí. Y ella 1700. Una cosa increíble. Pero nosotros no nos podíamos creer lo que estaba saliendo del cuerpo. Es alucinante verlo, ¿vale? Y en ese caso, por ejemplo, disculpa, cuando ya tiene vesícula, ¿se elimina igualmente? Sí, claro, eso no hace la cuestión, porque por norma general las piedras se almacenan tanto en el hígado como en la vesícula, pero si no tienes vesícula se te la quitaron. Entonces esto, claro, el médico te dice, mira, tienes cálculos en la vesícula, vamos a sacarla, te la sacan, pero en realidad no solucionaron nada. Ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque en realidad las 5000 piedras en el hígado siguen intactas, nadie las sacó, siguen ahí, y ahí se van a quedar hasta que no las saquen. Entonces, sacar la vesícula no es la solución de nada. Puede ser una primera solución si el problema es muy grave y todo eso y la tienes tapada. Entonces, sí, porque te da un cólico que te puede matar, ¿vale? En caso de urgencia se puede quitar, pero si no, siempre es mejor limpiar, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero no pasa nada, se vive perfectamente sin vesícula, no es la muerte de nadie.
¿vale? ¿Es mejor tenerla? Sí, no pasa nada. O sea que no es algo trágico tampoco, ¿vale? Sobrecarga renal. Una vez comprendido el punto anterior del hígado, en el que vemos que el hígado se encuentra sobrepasado con tareas que en realidad no son de su competencia, porque el hígado en realidad está haciendo lo que puede, ¿vale? Se están cargando de toxinas que no son de su propia competencia. Entonces no tendría que estar ahí. Pero el hígado es como, venga, vamos, yo echo una mano y hago lo que puedo, ¿vale? Entonces, podemos comprender que los próximos afectados van a ser los riñones. ¿Por qué? Por el exceso de toxinas, sobrecarga el hígado, siguiente parada, riñón, ¿vale? O sea, por lo tanto, sobrecarga renal. ¿Por qué? Porque todo lo que se va del hígado, la sangre, ¿quién la filtra? El riñón. Entonces, toda la parte mesentérica que está rodeando el intestino se va a filtrarse en el riñón y es el próximo que se sobrecarga. Entonces, es que es un dominó. Tac, 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 ¿vale? A uno les ocurrirá a los 20, a otros les ocurrirá a los 30 y a otros les ocurrirá a los 140. Cada cuerpo es distinto, eso no se puede saber. Pero hay gente que vive muy bien, sin problema, hasta edades avanzadas y hay otros que no, pero bueno, eso depende de cada uno. Hay personas que tienen un filtro de un Ferrari, hay personas que tienen un filtro de un C600. ¿Eso te hace mejor o peor? No. Pero bueno, cada cuerpo es distinto. Seguimos. Parasitosis. Toda la vida hemos consistido con parásitos, ¿vale? Toda la vida, porque están en la naturaleza, están en nuestros alimentos, están en el agua, están en todos lados, ¿vale? Antes no había depuradoras y plantas que nos embotellaban el agua, se bebía el agua que había ahí y si tenían parásitos pues había que combatirlos de alguna manera. Pero como todas esas técnicas se perdieron, hoy en día tenemos parte de la problemática con la que eso conlleva, ¿vale? Entonces, el ambiente favorable para los parásitos, anaerobio interno, o sea, falta de oxígeno en el medio interno, acidosis orgánica, ya se ríe. O sea, tener el cuerpo ácido, que es lo que comentábamos de un principio, y desorden en la flora intestinal, o sea, tener la flora del intestino desequilibrada. Consecuencias de la parasitosis: nos consumen los nutrientes, ¿vale? Porque hay, por ejemplo, los anquilostomas se comen la sangre directamente, entonces nos consumen nutrientes propios nuestros, irritan las paredes de algunos tejidos, nos dejan sus excrementos dentro nuestro, porque como todo ser vivo, bebe, orina, come y hace caca. Entonces todo eso, ¿vale?, lo van dejando nuestro. Pueden producir inflamación y pueden producir alergias. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Por ejemplo, la orina de un tipo de parásito es la histamina. ¿Y qué nos da el médico en primavera cuando tenemos alergia? Antihistamínico. Entonces, lo que estamos haciendo es enfrentando con una pastilla a lo que podríamos solucionar si nosotros trabajamos sobre los parásitos, ¿vale? Ya lo dijo Luis Pasteur, el virus no es nada, el terreno lo es todo. ¿Y quién pone el terreno? Nosotros. El terreno somos nosotros, literalmente. Pérdida de oxígeno, vitaminas y enzimas. En tiempos de escasez, cuando el ser humano no tenía que comer, porque no había comida todo el año y con la disponibilidad que al ser humano le gustaba, ¿vale? Entonces, en su evolución el hombre se inventó un estómago fuera de su cuerpo, que es la cocción. ¿Para qué? Para poder comer alimentos que no le son propios al ser humano, como ser la batata, la papa, la calabaza. Nosotros no somos un cerdo, no podemos comer una papa cruda, ¿vale? Como no la cocinemos, ese alimento no está hecho para nosotros. Entonces, hoy en día es como muy normal, pero en realidad no es tan normal. Llevamos muchos siglos comiendo papa, pero hay que tener en cuenta que no es nuestro alimento propietario. Y aquí muchos canales me van a decir, ¿cómo que la papa no es nuestra? Yo lo sé, yo también vengo de un pueblo en el que se come excesiva carne y excesiva papa. Pero no quiere decir que no lo podamos ni no los debamos comer, ¿vale? Lo que quiere decir es que hay que equilibrarlo un poco, ¿vale? Tenemos que comer un poco más de alimentos crudos. Es cuestión de equilibrio, no se trata de ponerse talibán por nada, ¿vale? Entonces, la elevada temperatura y la exposición prolongada al calor, ¿vale?, conlleva la pérdida de algunas de sus propiedades, que son el oxígeno, las enzimas y vitaminas termolábiles. Termolábiles son que se degradan con el calor, ¿vale? Entonces, todo esto produce anaerobia interna y produce acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir? Que nuestro metabolismo empieza a tornarse ácido, que es lo que venimos hablando siempre, la acidosis dentro nuestro, ¿vale? Me gustaría que volvieras a repetir eso un poco más alto. ¿Qué cosa? Lo que provoca las altas temperaturas en los alimentos. Ok.
Vale. El tema es que cuando cocinamos, lo que suele ocurrir es que parte de los nutrientes de los alimentos se suelen degradar. ¿Por qué? Porque la alta temperatura y la prolongada exposición de los alimentos, ciertos nutrientes se degradan, como ser las vitaminas, ¿vale? Algunas vitaminas, las enzimas y el oxígeno. Todo eso se degrada en una parte muy muy alta, sobre todo dependiendo de la temperatura y de la cantidad de tiempo al que pongamos los alimentos, ¿vale? Entonces hay que equilibrar un poco lo que se come, hay que variarlo. ¿Para qué? Para que no sea todo cocido. La idea es que esto sea, hagamos un aporte muy alto de vitaminas, enzimas y oxígeno, ¿vale? Nada. En cuanto a las enzimas y vitaminas, algunas de ellas son, como comentábamos antes, termolables, ¿vale? La vitamina C, todo el complejo de vitamina B y el ácido fólico, que tan importante es cuando la mujer está embarazada, para evitar el tema de la espina bífida, etcétera, etcétera. Hasta aquí la problemática. Esto es lo que nos trajo hasta estar en este estado. A partir de ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Y lo bueno es que la mayor parte de las cosas se pueden hacer en casa. Así que mucho ojito y a echarle ganas, ¿vale? Como decía, ¿qué podemos hacer al respecto? Si bien el proceso depurativo no es una práctica médica concretamente, porque yo no soy médico, pero lo abordamos con la premisa más importante de la medicina, que es primum non nocere. O lo que es lo mismo, lo primero es no dañar. Porque si yo, para solucionar un problema, voy a romper otra cosa, no me interesa. No sé si me interesa tanto. A lo mejor si es una urgencia y no estoy entre la vida y la muerte, a lo mejor, bueno, pues sí. Pero si puedo solucionarlo de una manera natural, pues ¿por qué voy a dañar otra cosa, ¿no? Otro tejido? Entonces, pongamos siempre eso en la balanza. El proceso depurativo consta de 6 procesos, ¿vale? Que deben comenzar todos a la vez. A simple vista parece algo como muy complejo, muchas cosas a la vez, gotas de esto, cucharadas de lo otro, parecen como una locura. Pero cuando lo ven puesto en una tablita, ¿vale? Se van a dar cuenta que es una tontería solo. Es simplemente seguir los pasos, 4 cosas todos los días y se termina la historia. Ya lo van a ver. Es importante también no ver estos 6 procesos, ¿vale? Como simples acciones aisladas. ¿Por qué? Porque si yo hago el proceso 1 hoy, el proceso 3 el mes que viene, el proceso 2 dentro de 2 meses, el beneficio, ¿vale? No se genera esa acción sinérgica que se genera cuando yo lo hago todo junto a la vez, ¿vale? Porque si no, es complejo de explicar porque las reacciones y la bioquímica del cuerpo es muy compleja. Pero aún así, digamos, para resumir, lo importante es comenzar todos los 6 procesos a la vez, ¿vale? Los 6 procesos son limpiar órganos, desparasitar, limpiar los fluidos, ¿vale? Sangre y linfa, oxigenar el medio interno, todo ese líquido y todas las células de nuestro interior, parar de comer un poco, que no es parar de comer definitivamente, por supuesto, y nutrir sin ensuciar. Si se fijan, estos 6 puntos tienen relación con toda la problemática que viene explicando antes, paso por paso, ¿vale? Entonces, y cada uno de los puntos fui hablando de todos estos problemas. Entonces, vamos a ir dando solución uno por uno. El consejo de impecabilidad lo pongo aquí, pero es importantísimo, ¿vale? Antes de empezar a hacer cualquier cosa, o sea, de empezar a hacer toda esta depuración tan profunda, lo primero que hay que hacer, sin lugar a duda y sin excusas, es limpiar el intestino. ¿Por qué? Porque el intestino es por donde van a salir la mayor parte de las toxinas. Entonces, si nosotros no limpiamos el intestino, vamos a tener un problema peor, porque vamos a contaminar el medio del intestino. Entonces se puede reabsorber la materia tóxica, ¿vale? Lo primero es limpiar el intestino, no hay excusa. Si la persona no acepta limpiar el intestino, yo no trabajo con esa persona. O sea, fíjense la importancia que tiene esto. Tenemos la limpieza intestinal que se puede hacer con 3 métodos distintos. Hay unos cuantos más, pero estos son como los más efectivos y los que hemos probado que funcionan. Es la hidroterapia de colon, que si Dios quiere, les comento que para el mes que viene vamos a abrir el local con la máquina para hacer limpieza intestinal. La limpieza con agua salada o la mezcla purgante de hierbas, ¿vale? La hidroterapia de colon es una camilla en la que se sienta la persona y con una máquina
con agua, temperatura y presión controlada, se introduce una cálula por el recto y se pasa agua por el que se va limpiando el intestino, ¿vale? Es lo mismo que hacía nuestra abuela cuando venía y nos ponía un enema. Cuando estabas con fiebre venía, te ponía un enema y se acabó la historia. Te tenían 2 días a caldo y ya está, solucionado el problema. Eso era moneda corriente, pero desde que dejamos de hacer eso, nos estamos enfrentando a una problemática que se está tornando cada vez más compleja. ¿Qué es lo que ocurre? De ahí viene el famoso dicho, ya está la abuela dando por culo. Entonces, bueno, vale, hay que tener un poco en cuenta que, como comenté al principio, esto no es otra cosa más que la medicina de la abuela, ¿vale? También eso, de ahí viene la famosa frase de te voy a poner a caldo, que era dejarte sin comer. Entonces, ponerte a caldo es darte caldos, caldo de verduras, caldo de pollo, carne de pescado, ¿vale? Hacer una dieta hídrica. ¿Para qué? Para limpiar los filtros. No tiene otro objetivo que limpiar los filtros. Es que es de cajón. O sea, una vez que uno empieza a mirar por qué hacían hoy, antes tenían el método, hoy tenemos el conocimiento de por qué se hace. Yo no sé cómo lo sabían, pero lo que sí sabemos es que la medicina de la abuela funciona, ¿vale? Repito, esto no invita a dejar los tratamientos médicos, simplemente es una ayuda. Si tenemos una silla de una pata o una silla de 4 patas, ¿qué es mejor? ¿Qué es más estable? Pues complementemos la medicina tradicional, ¿vale? Con métodos más que alternativos. A mí no me gusta decir alternativos, a mí me gusta decir complementarios, porque siempre estamos diciendo en lugar de, ¿vale? En vez de decir además de. Es algo tan simple de poder complementarlo, tan sencillo, ¿vale? Segundo método de limpieza del intestino. Esto ya lo hacían hace 5.000 años los hindúes. Bebían agua salada con una salinidad superior, o sea, porque va por encima de la salinidad de nuestro cuerpo, ¿vale? Y lo que hacían es, bebían un vaso de agua salada, hacían unas 4 posturas de yoga y se sentaban a evacuar. Entonces, de esa manera limpiaban el intestino delgado, ¿vale? ¿Cuántos vasos de agua y cuántas veces las posturas? Tantas hasta que el agua salga tan limpia como la metió. Así de sencillo, no tiene complejidad ninguna. La técnica está puesta en nuestra página web, cómo se hace, los movimientos y todo, o sea que no hace falta explicación ninguna. No lo pongo acá porque sería demasiado largo, porque el circuito dura como 4 minutos. La salinidad del agua tiene que ser 10 gramos de sal por litro de agua, ¿vale? En resumen, 2 cucharadas de sopa por litro de agua. Con eso se mezcla la salinidad que va por encima de nuestro cuerpo. Y la mezcla purgante de hierbas, que es una decocción de llantén, diente de león y manga, en la que se deben tomar unas 3 o 4 tazas diarias, y eso nos ayuda a evacuar. La más efectiva de todas, obviamente, la limpieza intestinal, ¿vale? Pero la hidroterapia de colon, por ejemplo, no limpia el intestino delgado, que no es tan necesario limpiarlo, ¿vale? Porque ahí muchas veces ahí llega más el quimo y no se estanca tanto las heces, ¿vale? Porque ahí de hecho no hay prácticamente heces, ahí lo que hay es quimo, o sea, alimentos sin digerir. Entonces no es tan imprescindible, salvo una problemática concreta del intestino delgado. Seguimos. Hasta aquí la limpieza del intestino, ¿vale? Ahora seguimos con la limpieza del hígado, para la cual tenemos 4 técnicas. La limpieza hepática profunda, la limpieza con aceite de oliva, el boldinar, que son unas pastillas con base de boldo, ¿vale? Que es una planta, laxante, y los enemos de café, ¿vale? Es importante comentar que después de cada limpieza hepática profunda es imprescindible hacer una limpieza del intestino, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las piedras, ¿se acuerdan de esas piedras que salían del hígado? Bueno, esas piedras van a ir a parar al intestino. Y si nosotros no limpiamos el intestino después de hacer eso, esas piedras pueden quedar intoxicando el intestino, ¿vale? Por lo tanto, hay que limpiar el intestino después de hacer una limpieza hepática, ¿vale? Es imprescindible. Bien, voy a hacer un resumen de la hepática profunda porque puede tornarse un poquito larga a explicar, pero es súper sencilla. Dura una semana, ¿vale? Durante 5 días nos preparamos comiendo 1,5 kilos de manzanas al día. No hay que comer solamente eso, ¿vale? Se come 1,5 kilos de manzana además de lo que comamos, ¿vale? Sí es necesario intentar evitar carnes, lácteos, fritos y tal para no darle mucho trabajo al hígado, pero una dieta de ensaladas, cremas, potajes, lo que querramos, ¿vale? Arroz inclusive, algún cereal, sin problema. Comemos 1,5 kilos de manzanas al día y lo que hacemos es
digamos, podemos dosificarla en 2 comidas, porque si no se puede volver, digamos, muy tedioso comerse 1 kilo de manzanas del tirón, ¿no? Pero en realidad es súper sencillo. 3 o 4 manzanas a la mañana, 3 o 4 manzanas a la tarde y se termina listo. ¿Vale? En realidad, puestas en zumo o en batido, lo que quiera, puede ir súper bien. Luego de esos 5 días de manzanas, al 6.º día lo que se hace es tomar las manzanas de la mañana, se almuerza una comida ligera al mediodía y lo que se hace es ya no tomar más nada hasta la noche. A la noche lo que se hace es se toma una mezcla, una emulsión de zumo de pomelo y aceite de oliva, se pone en un frasco, se bate y se bebe. Esa es la parte más fea de todo el proceso, hay que reconocerlo, ¿vale? Porque la verdad es que beberse el aceite no es muy agradable, pero bueno, les aseguro que merece la pena. Lo que se siente después es impresionante. Entonces, nos bebemos eso y no hay que hacer absolutamente nada después. Nos vamos a dormir directamente. A la mañana siguiente, lo que se hace es tomar unos bases de sales de Epsom, ¿vale? Que son las cucharadas que se disuelven en un vaso de agua, se bebe eso y a las 10 de la mañana se termina la historia, ya nos sentamos a evacuar. Y de ahí vamos a cruzar todas las piedras, ¿vale? O sea, las manzanas, la mezcla de aceite de oliva y pomelo, las sales de Epsom y al día siguiente a evacuar. Ya está, eso es todo lo que... 5 días. Eso es 5 días. No, 5 días las manzanas, ¿vale? Las manzanas, a la mañana y a la tarde. Y el 6.º día, la mezcla de pomelo y oliva. Y el 7.º día, las sales de Epsom. O sea, 7 días en total. 7 días en total. Y se completa la limpieza. Exacto. Wow. ¿Cuántas limpiezas hepáticas? ¿Cuántas limpiezas hepáticas? Hasta que nos salgan más piedras. Una al mes hasta que nos salgan más piedras. Ahora lo vamos a ver en una tabla. Dime. Perdón, yo tengo 2 preguntas. Sí. Uno, los sales de magnesio Sí. no van a inflamar el intestino. No, de hecho, las sales de Epsom lo que hacen es, en realidad, actúan no inflamándolo, sino irritándolo. Que en realidad no es la mejor opción, pero que imagínate que cuando estamos evacuando las piedras, tenemos que intentar que salgan todas, sí o sí, ¿vale? Entonces, por eso es preferible irritarlo un poquito. Imagínate que lo podemos irritar, podemos generar una irritación aproximada como si nos tomáramos a 3 cafés en el día. Eso para mucha gente es algo normal. Entonces, que no es que sea bueno, pero es mejor irritar un poquito el intestino, pero favorecer el vaciamiento del intestino, ¿vale? Okay. Y la segunda. Segunda pregunta, ¿por qué manzanas? ¿Por qué manzanas? Buena pregunta, porque la manzana tiene un compuesto que es el ácido málico. El ácido málico lo que hace es ablandar las piedras del hígado, ¿vale? Pues las piedras son así, duras como una pared, pero como el ácido málico es un ácido que reacciona con las sales de bilirrubina de las piedras, ¿vale? Las emulsiona y las deja blandas, que cuando uno las toca, al salir, se deshacen, quedan que se deshacen. Entonces, mucha gente tiene miedo porque si no hay peligro de cólicos, dolor, tal, en absoluto. Si se sigue el procedimiento a rajatabla, no hay absolutamente ningún riesgo de nada, no se preocupe. Ya te digo, nosotros sacamos 1700 piedras y no hubo ni un solo día de dolor, ¿vale? Lo que sí es que se va mucho al baño, muchísimo. Pero bueno, bienvenido sea, que para eso estamos, ¿no? Vinimos a limpiar. Seguimos. Aquí está lo que comentaba, ¿vale? 1 o máximo 2 días después de la limpieza hepática, lo que hay que hacer es limpiar el intestino. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque las piedras del hígado van a llevar al intestino, entonces eso hay que limpiarlo. Lo primero, en esta tabla se resume de manera simplificada la secuencia. Cuando empezamos la limpieza, ¿vale? La depuración, hay que hacer una limpieza intestinal 2 o 3 días seguidos, ¿vale? Una limpieza cada día, para intentar vaciar y limpiar toda esa carcasa de heces del intestino. Después de 5 días, descansamos 5 días y hacemos la primera limpieza hepática profunda que dura 7 días. Descansamos un día y hacemos una limpieza intestinal, ¿vale? Esperamos 30 días, segunda limpieza del hígado, que tarda una semana. Esperamos un día, limpieza intestinal. O sea, resumo. Hacemos 3 días de limpieza intestinal consecutivos. Limpieza hepática profunda, limpieza intestinal. Dejamos pasar un mes, limpieza hepática, limpieza intestinal. Dejamos pasar un mes, limpieza hepática, limpieza intestinal. ¿Se entiende? ¿Cuántas limpiezas hepáticas? Hasta que nos salgan más piedras. Ese es el proceso. ¿Vale? Seguimos. Limpieza con aceite de oliva.
Esto era muy habitual, o es muy habitual todavía, en algunas zonas donde se cultivan olivos, ¿vale? Para hacer aceite y demás. Se comienza el día con una cucharada de aceite de oliva. Como antiguamente se hacía por, bueno, dependiendo de las culturas, pues se hacía por distintos motivos, ¿no? Como un llamamiento a la naturaleza para alguna fortuna de la cosecha, etcétera, etcétera. Pero bueno, también se promovía la limpieza hepática de esta manera, ¿vale? Consiste en ingerir durante al menos 15 días seguidos perdón, 2 cucharadas de aceite virgen extra, en lo posible orgánico, sin pesticidas, en ayunas, ¿vale? Es conveniente añadir unas gotitas de aceite de limón o de pomelo para facilitar la asimilación y la disolución de las piedras, ¿vale? Durante estas 2 semanas, lo ideal es comer lo más frugal posible, ¿vale? Para no darle una sobrecarga de trabajo al hígado. Es importante evitar carnes, fritos, sobre todo lo que sea muy grasoso, que es lo que más afecta al hígado, es importante evitarlo en esos 15 días. Es ideal evitarlo siempre, pero bueno, en estas 2 semanas en especial tengamos un especial cuidado. El Boldinar, que son unas gotas del laboratorio Taxón, ¿vale? Que es de desarrollo aquí español, médico español. El Bold y la alcachofa son coleréticos y colagogos. Eso quiere decir que producen bilis, ¿vale? Y promueven la secreción de bilis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que vamos generando bilis, secretando, y vamos empujándolo, eso lo que hace es empujar las piedras hacia afuera, se van ablandando con el principio que del Boldinar, que también tiene ácido málico, ¿vale? Entonces de esta manera se ablandan y se van empujando hacia afuera. El proceso es más lento, pero es igual de efectivo, ¿vale? Entonces para la persona que no quiere hacer una práctica profunda, pues siempre le queda el Boldinar. Cada caso se verá en función a la problemática de cada persona, ¿vale? A la edad y demás. Lavativas de café. Esto es otra cosa que se hacía antiguamente, ¿vale? Que ayuda a la desintoxicación y en este caso de la vesícula, ¿vale? Los beneficios, bueno, esto viene no por el ácido málico de la manzana, sino gracias al ácido palmítico que contiene el café. Entonces, esto dilata los vasos sanguíneos e incrementa el flujo biliar. Relaja la musculatura, se van todos los dolores cervicales y lumbares que hay, desaparecen en una sola sesión. Es increíble. Elimina las tensiones celosas que hay, de grasa en la sangre. Bueno, promueve la eliminación, mejor dicho, que tengo que cambiar. Elimina ciertos parásitos, alivia la depresión, la tensión nerviosa, alergias, dolores y sobre todo esto, claridad mental. Después de hacer una enema de café, pareciera como que se ve la vida de otra manera. La persona que tiene esa nube mental en la que no es capaz de tomar decisiones importantes en su vida y se siente como atascada, después de esto parece como que se aclara la vista, es impresionante. Dime. Perdona, ¿el enema de cuántos mililitros? No puede superar el 1,5 litros de café. Okay. ¿Vale? ¿Mínimo? ¿Hay un mínimo? Siempre lo ideal es que la persona ponga tanto como aguante. O sea, tanto como soporte. ¿Vale? Se pone el enema de café y se pone hasta lo que la persona aguante. ¿Vale? Si la persona te dice no aguanto más, no ponga. ¿Vale? Porque todos tenemos un ancho y un largo distinto, entonces hay que tener cuidado con eso. De todos modos, casi todo el mundo, desde un adolescente hasta una persona mayor, 1,5 litros es un número seguro, ¿vale? Es una cantidad segura, ¿vale? Salvo en casos puntuales, pero bueno, que eso ya sería un caso muy muy particular. Digamos que la normalidad es 1,5 litros. Pero, ¿y qué lo pones? ¿El 1,5 litros junto o vas metiendo y...? No, a ver, lo que se hace es, se hace la decocción de café, ¿vale? Se pone un jarrito, se calienta el café dentro y se deja vivir 1 minuto o 2, ¿vale? Por lo menos para extraer el ácido palmítico. Se deja enfriar a temperatura ambiente y se cuela varias veces para intentar que no queden restos de borra. En lo posible con un filtro de tela, no de malla, claro, exacto. Y se intenta poner todo junto, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Desde que tú pares y saques la cánula, o aunque la dejes, desde que tú pares, vas a decir, necesito sacarlo, ¿vale? Entonces, esto hay que ponerlo, hay que poner el enema y hay que intentar aguantarlo todo el tiempo posible. Si llegamos al 1,5 minutos, sería fabuloso, pero no todo el mundo puede aguantar eso, ¿vale? Todo dependiendo de cómo tengamos la musculatura. 1,5 minutos. Sí. Se puede llegar hasta los 5 minutos.
Claro, claro. Todo depende de la persona, ¿vale? De la capacidad de retención que tenga, el estado muscular de sus intestinos, ¿vale? Eso puede afectar mucho. Pero entonces, vale la pena, según dice, aunque sea 1 minuto de 1,5 litros que 10 minutos de medio litro. Sí, siempre. Tiene toda la que, vida. exacto. Sí. Cuanto más, Sí, diga ¿por qué? litro y medio, mejor. Porque el tema está en que cuanto más lejos lleguemos del intestino, ¿vale? Cuanto más lejos lleguemos, más efectivo va a ser, porque vamos a llegar a mayor cantidad de células, ¿vale? Entonces, hacerlo en repetidas ocasiones, cortito, es efectivo, pero nunca tanto como 1,5 litros, ¿vale? Litro, 1,5 litros, ¿vale? Puede ser 1,25 litros también. Yo que tengo el irrigador ese de la bolsita. Ok, sí, de toda la vida. Pero nunca se me había ocurrido poner semejante cantidad. Claro. Yo lo pongo así. Ya. A ver, está bien igual, ¿eh? Ojo, pero, a ver, de todos modos, lo que le decía ella, eso es situación ideal, pero no es que tengas que llegar a eso porque sí, ¿eh? Tampoco nos volvamos locos. De todos modos, siempre, a medida que lo vayamos practicando, ¿vale? Vamos a ir ganando como flexibilidad y poder de retención, etc. ¿Vale? Ok, ¿Y qué bueno. eso cada cuánto tiempo se puede hacer? Hombre, lo ideal es hacerlo al principio un poco más seguido, ¿vale? Como para promover la limpieza de la vesícula, ¿vale? Pero hay que tener, por ejemplo, cuidado con las personas que tienen muchas piedras en la vesícula, ¿vale? O que tienen vesícula de cristal, ese tipo de cosas que son patologías severas, ¿vale? Delicadas del intestino, del hígado o de la vesícula, hay que tener cuidado con eso. O sea, no es para todo el mundo tampoco. Claro, yo lo que Pero digo, lo ideal sería una vez al mes para responderte. Claro, perdona. Que además lo que nos estás contando es que hacer esta cosa, si no hacemos las otras, no tiene la efectividad que Claro. precisamos. A ver, el cuerpo, cualquier medida que tomemos para ayudar al cuerpo, para mejorar, el cuerpo lo va a agradecer. ¿Vale? Cualquiera. Todo lo que podemos hacer para ayudar al cuerpo, él lo va a agradecer. Pero cuando esto se da de manera conjunta, todo junto, el cuerpo parece que ve los cielos abiertos, ¿vale? Porque le estamos dando todas las herramientas, ¿vale? Para poder trabajar. Es lo mismo si te pongo, yo que sé, a construir una casa y te doy un martillo, pero no te doy pala. O sea, sí, yo puedo clavar un montón de cosas, pero para revolver la mezcla me va a costar un triunfo, porque mezclar eso con la mano, tela. Bueno, Claro. con el cuerpo pasa algo similar, ¿vale? Cuantas más herramientas le demos, más fácil es para él llegar a buen puerto. Seguimos. Vale. Hasta aquí la limpieza hepática. Seguimos con la limpieza de los riñones, ¿vale? Por su función, filtrante de la sangre que viene del hígado y dado el ensuciamiento del fluido de la sangre, ¿vale? Es esencial activar la limpieza del filtro renal, de los filtros renales. La técnica basta con ingerir diariamente alguna infusión, ¿vale? Suficiente con 3 tazas diarias aproximadamente, 3 o 4. Con efecto limpiador sobre los riñones. ¿Cuáles son? Las de toda la vida. Y aquí en Canarias las tenemos por todos lados. Gracias a Dios, esta tierra maravillosa que nos da de todo prácticamente sin salir de casa. Greñamillo, cola de caballo, dientes de león, rompepiedras, ortigas. ¿Dónde no tenemos esto? ¿En qué finca no hay esto? Que es raro no encontrarlo. O sea, excusa no tenemos tampoco. Bien, hasta aquí el proceso 1, limpiar órganos. Seguimos, proceso 2. El anterior, ¿vale? El primer punto fue el más largo, ahora ya es todo rapidito, para no aburrirlo. Proceso 2, desparasitar. Para combatir la parasitosis se deben utilizar distintas herramientas. ¿Por qué? Porque no hay una herramienta de amplio espectro que combata todos los tipos, todas las familias y todas las cepas de parásitos. Entonces hay que ir como tiroteándolos con distintas herramientas, ¿vale? Para ir acabando con la mayor parte. Sobre todo con las más dañinas, ¿vale? Importante, antes que me olvide, las mismas dosis para adultos y niños, gota por kilo de peso, porque si no luego pregunta, ¿y cuánto le doy al niño, cuánto le doy al adolescente, cuánto le doy al abuelo? Gota por kilo de peso, no hay vuelta de hoja. Dime. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Es siempre. temporaria. Sí, sí. Si una persona es grasa, tiene mucha grasa, hay que quitar un poco, no gota por kilo de peso, porque si hay mucha grasa, esa no vale. Entonces, Claro. hay que tener cuidado, sobre todo con las tinturas que son alcohol. Sí, efectivamente. Y la gente que... Sí, yo no me preocuparía tanto por el alcohol, porque en realidad son soluciones en alcohol
y la cantidad de alcohol que nos pueden aportar realmente es casi despreciable, diría yo. El tema está en el efecto de la planta, claro. Sí, cuando hay mucha grasa... Cuando hay grasa, un poco menos. Dependiendo del porcentaje de graso, o sea, ¿sabes? Las pesas estas que te dicen el porcentaje de grasa, bueno, yo lo que suelo hacer es restar ese porcentaje de grasa y restar 0 a ese % a las gotas que se van a dar. Vale, del 100%, fuera, no sé, de 100 kilos, pues si hay un 35% de grasa, le resto un 35% a esas gotas. Sí, no, ¿vale? por eso, porque como son medicinas para mí, las hierbas. Sí. Siempre cuidado, sobre todo el ajo, que yo lo utilizo, fantástico. Okay. Siempre cuidado. Y las gotas para mí también es un problema. Sí, no, pero es importante el matiz que ella dice, porque claro, la gota por kilo de peso se basa sobre las células activas, ¿vale? Y en estado, digamos, de normoforma. Eso quiere decir que cuando no hay un exceso, ni un defecto de grasas. Entonces, cuando hay excesiva grasa, pues hay que compensarlo de alguna manera, ¿vale? Importante la periodización, sí. ¿Dónde me quedé? Nada. Lo que decía, bueno, cada herramienta se utiliza por un tiempo determinado, ¿vale? Y claro, esto no es como normalmente estamos acostumbrados a que tomamos una pastilla 4 días, una semana y ya está. Las cosas naturales suelen demandar más tiempo, pero son igual o más efectivas que la medicina, ¿vale? Entonces, la plata coloidal, la tintura de nodal negro. Fíjense que la plata coloidal se repite mucho en la secuencia porque es de un espectro bastante grande, abarca un montón de cosas. Entonces, digamos, combaten muchas cosas. Entonces, se va repitiendo en la secuencia, pero tenemos el nodal negro, la tintura de ajo, el propóleo, la arcilla blanca, un montón. Y la lista sigue. Sí. Eso no es hacer 4 semanas de plata coloidal, después tintura. Hay que escoger uno y tomarlo por el tiempo que dicen. No es que hay que empezar plata coloidal, después tintura nopal negro. No es como un ritual que hay que seguir, ¿no? No, el orden... Como antes, ¿no? No. Es que yo escojo, por ejemplo, tintura de ajo y 2 veces me la tomo. Efectivamente. Ok. Exacto. Perdona, eso. No, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Al fin y al cabo, la idea es que se vayan sin dudas a casa, ¿vale? Con las herramientas necesarias para poder trabajar. Entonces, yo prefiero que dure un poquito más, pero que aclaren todas las dudas, ¿vale? Yo con eso entendí también que empezabas con la plata coloidal y estabas 4 semanas, cuando terminabas con eso, empezabas con tintura de eso preguntaba, sí. 2 meses, claro. Terminabas con eso, volvías a como mamá tiene eso muy largo. Claro, bueno, pero es que en realidad sí es así, o sea, empiezas a tomar la plata coloidal y la tomas durante 4 semanas. La tintura de nodal negro la tomas durante 2 meses. La tintura de ajo durante 2 meses, y así. 2 meses. ¿Vale? Pero puedes empezar a lo mejor por la tintura de ajo en vez de por la plata coloidal. Claro, el orden... Si el orden no altera. No altera. Efectivamente. Es el tiempo para que surta el efecto. Claro, o sea que serían 4, 6, 10, o sea, es la suma de todo eso, el tiempo que tienes que estar haciendo ese proceso Exacto. completar. Y cada una por separado, no juntas. Sí, la idea es no tomarla todo junta, ¿vale? Porque estamos trabajando con un tipo de parásitos y para que el cuerpo se enfoque en la lucha, digamos, arme su sistema inmunitario enfocado en ese tipo de parásitos, ¿vale? Porque, bueno, es complejo de explicar, pero si las tomáramos todas a la vez, no damos tiempo a que el cuerpo, digamos, prepare toda la bioquímica necesaria para trabajar con los parásitos, ¿vale? Porque los parásitos están ahí hace la tira de tiempo. Entonces suele haber un desequilibrio muy alto, suele haber mucha cantidad, más de unos que de otros, pero entonces hay que trabajar poquito a poco, uno por uno, ¿vale? El proceso es largo, ¿vale? No en todas las personas es necesario completarlo todo, ¿vale? De hecho hay más cosas, la lista puede seguir. O sea, para antiparasitarios hay un sinfín. La naturaleza nos dio 10.000 opciones, pero vamos trabajando en función a la necesidad de cada persona, ¿vale? Pero bueno, que sepan que las herramientas son estas. Pueden sacar fotos, llevárselo a casa para empezar con alguna si les apetece, cualquier cosa, ¿vale? Si quieren que vuelva alguna... ¿Y cómo se detecta? Esto hay un análisis que te lo dice, ¿cómo...? O todas las personas tienen que hacer el mismo proceso. Lo ideal es que todo el mundo haga el mismo proceso, ¿vale? ¿Por qué? Porque a todos, quien más, quien menos, nos afecta en alguna medida la parasitosis, ¿vale? A todos nos va a sentar bien. Lo que pasa es que dependiendo de la
sintomatología de cada persona, pues es posible detectar que, bueno, este tiene más de Ascaris, este tiene más de axiomas, este tiene más de, yo qué sé, no sé, ahora no se me viene a la cabeza nada, pero ¿sabes? En función de lo que haya, de la parasitosis que tenga, pues trabajar con una cosa o con otra. Una cosa rápida. Sí, sí. Puede hacer sin la medicina un test kinesiológico y pedir que... También, claro. Y testar, Si claro, con no, yo he kinesiología. hecho el análisis de la... De la los flora. excrementos, ¿cómo se llama? Sí, de ese. Se puede hacer una vez y vale, a la Claro. si no haces un test, mejor ir al médico, pero Claro. y vas a ver qué hay y qué es lo mejor. Claro, obviamente el podemos síntoma, irnos. Comenzar por el que sería más urgente de tratar. Claro, por supuesto. A ver, si detectamos que hay una parasitosis fuerte, ahora está claro que lo ideal sería ir a por ese. Yo no suelo trabajar, digamos, salvo en casos puntuales muy graves, por ejemplo, digamos, no muy graves, pero sí muy evidentes, ¿vale? Con análisis. Yo no me suelo basar en análisis, pero sería perfectamente válido poder hacer un análisis o de sangre o de heces, que es más efectivo, y trabajar, digamos, en función a la problemática concreta. ¿Vale? Claro, por supuesto. Todo lo que se pueda ir a tiro hecho, mejor. Pero vamos, que no es... Siguiendo la secuencia, vamos a acabar con la Funciona para parasitosis, todo el seguro. mundo. ¿Vale? Eso es, Exacto. claro. También se puede testar con kinesiología. Claro. Al tenerlo los tests, lo puedes testar y te puede también dar alguna pauta sin tener que recurrir al análisis, que puede ser a lo mejor un poco más costoso. Claro, se puede testar si tienes o no parásitos y si, qué tipo. Y entonces se puede ir afilando un poco a través de la kinesiología, como dices. Claro. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Tinturas desparasitantes. Tenemos tres herramientas, ¿vale? Las tinturas desparasitantes, las leches desparasitantes y el jugo de clorofila. Las tinturas desparasitantes, como dijimos antes, la artemisa, el ajo, el nogal negro, clavo, etc. Hay un montón. Luego están las leches desparasitantes, ¿vale? Que se hacen con las semillas de todas las cucurbitáceas, que son todas las plantas estas rastreras, como la calabaza, el melón, ¿cómo se llama? Los calabacines, todas estas plantas, ¿vale? Que suelen crecer por el piso. Con las semillas de esas plantas lo que hacemos es una leche desparasitante. ¿Cómo? Súper fácil. La ponemos en la batidora, un poquito de agua y las semillas, y las batimos. Las procesamos hasta que queden disueltas, o sea, disueltas no, hasta que queden deshechas. Luego añadimos más agua y lo volvemos a mezclar. Luego lo colamos, apretamos bien con un filtro de tela y esa leche que queda es una leche desparasitante. ¿Vale? Por norma general, ¿qué hacemos cuando compramos un melón? Cortamos y ¿qué hacemos con la semilla? A la basura. Ahí estamos aprovechando una leche desparasitante súper rica. Además la de melón es una leche rica de tomar. A lo mejor la de semillas pipas de calabaza, si no la saborizamos un poco con algo, puede ser más fuerte. Pero la de melón es riquísima. O la de alpiste también, que además es súper alcalina. Vale. Jugos de clorofila, los famosos jugos verdes, que hoy parece que son la panacea. ¿Vale? Pasa que como consumimos tan poquita hoja verde cruda, recalco lo de cruda, tenemos que recurrir a los jugos de clorofila. ¿Vale? ¿Por qué es tan efectiva el jugo verde? Porque la molécula de la clorofila y la molécula de la sangre nuestra son prácticamente idénticas. Lo único que cambia es el ion central. Lo único que tiene que hacer el cuerpo para convertir la clorofila en sangre es cambiar el ion central, magnesio por hierro, y ya está, se convierte en sangre. Al cuerpo no le toma ningún esfuerzo, ni químico ni metabólico, ¿vale? Convertir la clorofila en sangre. ¿Vale? El esfuerzo químico y metabólico y energético que tiene que hacer para convertir una cosa en otra es mínimo. Entonces tenemos un alto aprovechamiento, un alto rendimiento con poco consumo energético. Es ideal, es que es perfecto. ¿Vale? Entonces, eso que dicen que estamos hechos de la naturaleza es que es cierto, no es más que mirar una molécula en el microscopio, perdón. ¿Vale? Cuando hacemos un desparasitado podemos tener reacciones leves pero perfectamente normales. ¿Vale? Los bichos están ahí asentados, haciendo un piquete, quemando gomas y diciendo yo de aquí no me voy. Y si nosotros vamos a decirle venga, vete, no se van a ir fácil, no se van a querer ir. Entonces podemos experimentar una ciertos malestares, como un poco de fiebre, mucosidad en la nariz y garganta, oídos, bronquios, eczema en la piel, diarreas o flujo vaginal excesivo,
es normal, ¿vale? Los parásitos están ahí quejándose y no se van a ir fácil. Entonces, tranquilidad, paciencia y armonía, que ellos poquito a poco se van a ir. El proceso de parasitado se debe complementar cortando la indigesta de alimentos que lo desarrollan, porque si no, ¿qué sentido tiene cortar si yo vuelvo a dejar crecer? ¿Vale? Entonces, los alimentos que lo desarrollan: azúcar, lácteos en exceso, carnes en exceso y harinas blancas en exceso. Como digo yo, esto no es lo que comemos todos los días, y sí, por eso estamos como estamos. Entonces, alimentos antiparasitarios, los de toda la vida: ajo, cebolla, apio, hinojo, ortiga. Los amargos: la chicoria, perejil, col, rúcula, diente de león, café, los germinados, la cúrcuma, la canela, la cayena. Cosas que podemos conseguir perfectamente en cualquier sitio. ¿Vale? Hasta aquí el proceso 2 de desparasitado. Proceso 3, depurar fluidos: linfa y sangre. La sangre ya todos sabemos lo que es, pero la linfa, que no todo el mundo lo sabe, es el sistema líquido que nos recoge los excrementos, ¿vale? Es el que se encarga de la limpieza del cuerpo. Entonces, si la sangre, que es la que lleva los nutrientes, y la linfa, que es la que recoge los excrementos de las células, están trabadas y espesas y duras y que no quieren pasar, es lógico que ni los nutrientes de ese hacer vayan a donde tienen que ir, ni la basura vaya a donde tiene que ir. Entonces está todo como empastado, ¿vale? Yo siempre pongo el corazón como, si lo vemos de manera muy simplificada, ¿vale? Lo vemos como un sistema hidráulico. Entonces es una bomba que tiene que hacer fluir el líquido por unas mangueras. Pero ¿qué pasa si en vez de pasar agua lo que tenemos que pasar es grasa? La presión que necesitamos al principio es mucho mayor, porque el agua es espesa y le cuesta mucho pasar por una tubería, ¿vale? Entonces, si nuestros líquidos están densos y pastosos, necesitaremos que el corazón haga más esfuerzo. Por lo tanto, ¿qué pasa con un músculo si lo ejercitamos mucho? Se empieza a hipertrofiar, empieza a crecer, ¿no? Bueno, entonces ahí empiezan los problemas del corazón, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que el corazón aumenta la presión y su esfuerzo y se empieza a hipertrofiar y empieza a aparecer la hipertensión. La hipertensión, contrariamente a lo que todo el mundo piensa, que es un problema de sal, exceso de sal y no sé qué y tal y cual, lo que está ocurriendo es que la sangre está demasiado espesa y lo que está pasando es que el corazón tiene que empezar a hacer demasiada fuerza para pasar la sangre a través de la sangre. Se dan cuenta que en realidad no tiene nada que ver con el problema que plantea, que todo el mundo cree. En realidad es un sistema hidráulico, ¿vale? Por el cual la sangre no está fluyendo, ¿vale? Entonces, lo único que hay que hacer es volver a licuar esa sangre, volver a fluidificar esa sangre, ¿vale? El sistema linfático, en oposición al sistema sanguíneo, es un sistema que trabaja sin bomba, ¿vale? Es inclusive, diría yo, hasta casi más importante que el sistema sanguíneo, porque se mueve sin una bomba. ¿Y entonces cómo se mueve el sistema linfático? ¿Alguien lo sabe? Con el movimiento de nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos movemos, se mueve el sistema linfático. Entonces, ¿qué estamos pagando hoy en día? El precio de una sociedad sedentaria, ¿vale? Entonces, si comemos mal, no limpiamos, no hacemos ejercicio, no desparasitamos y no limpiamos, como dije al principio, es que el cóctel está servido. Claro, o sea, es que estamos haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos. ¿Cómo depurar la sangre y la linfa? A través del té de siac, ¿vale? Que es una mezcla de 4 hierbas: té de verdana, cedera, olmo y ruibarbo, y que lo que hace es limpiar la sangre y la linfa. Se hace una decocción, ¿vale? De estas hierbas, vienen todas en un paquete, se hace una decocción, se deja hervir durante unos minutos, se deja enfriar, se vuelve a calentar al día siguiente sin llegar a hervir, se pone durante, creo que son 10 o 15 minutos o algo así, a calentar sin que hierva, se deja enfriar, se cuela, se pone en una botella y se pone en la nevera. Y esto tomamos un chupito así, 4 cucharadas antes de irnos a dormir. Después no se puede ingerir ningún otro alimento y nos vamos a dormir. Y eso es lo que se llama el tónico herbario, ¿vale? Es un líquido que limpia la sangre y la linfa. ¿El tónico? Tónico herbario. Lo van a conseguir en internet como té de siac, más que como tónico herbario. Eso es lo que yo digo. Y para conseguir todo esto, tú tienes suministro. O sea, Yo voy a trabajar con algunas cositas, sí. Trabajo con algunas cosas. Pero
la mayor parte de las cosas se pueden conseguir en herbolario. La mayor parte. Ok. Bueno, entonces eso es lo bueno, que por eso digo que se van con un puñado de herramientas que pueden conseguir en el herbolario, ¿vale? Que no, algunas cosas sí, algunas cosas no, perdón, pero algunas cosas, la mayor parte de las cosas se pueden conseguir en el herbolario. Y esto quiere decir que podemos conseguir todo esto dentro de un precio razonable, que Sí, no es sí. una pasada. Hombre, hay cosas que son más caras que otras, por ejemplo la ceolita, que lo vamos a ver ahora, pues es bastante cara, pero es algo que compramos un bote y nos dura un montón. Claro. Entonces, sí. Ay, perdón. No, Te sí. comentaste que solo tenéis solo vuestra página, ¿no? Sí. Ah, Bueno, a ver, en realidad yo toda esta información la doy en las charlas. Si alguien me pide, pues bueno, le puedo facilitar las cosas y datos y demás. Pero por norma general yo suelo hacer consulta. Entonces voy llevando acompañando a la persona en el proceso depurativo. ¿Vale? En la página... Hay un resumen, es que si no nos cabe toda la info. sí, de forma esquemática. Cada cosa, es súper complicado, porque se entiende mucho. Claro, imagínate explicar todo esto en la página web. A ver, en la página web se explican un montón de cosas y de procesos, pero no es tan extendido como aquí, porque es que si no esto sería Claro. ilegible. Vale, luego tenemos la ceolita, que es un mineral quelante de origen volcánico, que en realidad el nombre químico es clinorquirolitio, que es un mineral que lo que hace es filtrar los metales pesados de la sangre, ¿vale? Y de la linfa. Entonces, de esa manera nos podemos seguir deshaciendo los posibles metales pesados que tengamos, que hoy en día están como muy prevalentes con todo el tema de los metales pesados en el pescado azul y demás, ¿vale? Entonces, la ceolita nos ayuda a eliminar los posibles metales pesados. Y también podemos acompañarlo, el que pueda, el que quiera o el que le guste, un drenaje linfático, ¿vale? Que es una sesión de los masajes muy suavitos, que la gente parece que, cuando sales de ahí, parece que dice, usted no me ha hecho nada. Pero es que en realidad no es un masaje relajante, es un masaje muy superficial por encima de la piel, que lo que hace es mover la linfa, ¿vale? Como no la estamos moviendo nosotros, porque no hacemos ejercicio, hombre, lo ideal es hacer ejercicio, ¿vale? Además, pero el que pueda, pues se puede dar un drenaje linfático y de esta manera pues, ayudar al movimiento de la linfa. Ya vamos acabando. Proceso 4, oxigenar. Somos oxígeno, más que cualquier otra cosa somos oxígeno, ¿vale? Somos oxígeno en un 60%, ¿vale? Perdemos horas de nuestra vida detrás del calcio. El calcio, si los huesos, la leche, los yogures, los bífidos, los... ¿Cómo se llaman estos? Que si los actimeles y los no sé cuántos, ¿vale? Pero en realidad lo más importante en nuestro cuerpo es el oxígeno, ¿vale? Quédense con esto. En 1931 el fisiólogo alemán Otto Warburg fue premio Nobel en medicina por demostrar que si se priva a una célula no del 100%, del 35% de oxígeno durante una hora, muta a tumoral. Muta a tumoral. Solamente privaban tumoral. Del 35% del oxígeno durante una hora. ¿Vale? Y todavía seguimos buscando la causa del cáncer. Fácil. La falta de oxígeno interna es principalmente lo que promueve la producción, o sea, el estado canceroso de una célula, ¿vale? La mutación. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes. La célula aprende a vivir sin oxígeno, sin alimentos y en un estado ácido. Entonces, ese es el proceso de mutación. A ver, ¿me faltó algo? No, seguimos. Herramientas para oxigenar, pues el ejercicio físico, ¿vale? Hacer 30 minutos al día de cualquier ejercicio placentero, que nos dé placer hacerlo, porque si no arrancamos con todas las ganas, vamos al gimnasio una semana y a los 10 días decimos, esto no es para mí, me voy a mi casa en invierno, que se levante su padre, porque yo no voy más. Entonces, algo que nos dé placer, algo que nos guste. Me da igual que saltar, correr, bailar, saltar a la comba, nadar, yoga, lo que sea, pero mover el cuerpo, ¿vale? Movimiento, porque es lo que mueve la linfa, es lo que nos recoge la basura de la célula. Si no nos movemos, tenemos un problema gordo, ¿vale? Entonces, ayudemos al cuerpo a limpiar. Podemos beber agua oxigenada de grado alimentario, ¿vale? No la de farmacia, que tiene excipientes que no deberíamos tomar. Entonces, esto es para el que pueda, el que quiera, no es imprescindible, pero es una herramienta más, ¿vale? Son unas 10 o 20 gotas diarias, puedo empezar con 4 o 5 gotas diarias, hasta llegar como máximo 10 o 20 gotas diarias
de agua en un vaso de agua. Entonces, al beberlo, estamos aportando 2 moléculas más de oxígeno a todas nuestras células, ¿vale? Y después tenemos las pranayamas, que es lo que vienen practicando los yogis hace 3.000 años atrás, que son las famosas técnicas de respiración, ¿vale? Hay de todo, hay para dormir, para claridad mental, para no sé cuánto, para no sé qué, hay 10.000. La maometana, me da igual cuál, la maometana, la nepalesa, la tibetana, la que quieran, pero hacer técnicas de respiración, ¿vale? Y esto se puede hacer en el coche, mientras conduzco, mientras voy en la guagua, mientras voy caminando, en cualquier lado. Proceso 5. Parar de comer un poco, ¿vale? Que esto no se trata de dejar de comer, ni de ayunar por tiempo indefinido, pero sí hacer las pausas que el cuerpo necesita, ¿vale? Aprender que el cuerpo no es una máquina de comer, para comer todos los días, 5 veces por día, en cantidades hiper exageradas, ¿vale? Entonces, si se fijan, alrededor del mundo, en todas las culturas del mundo hubo ayuno, se practicó el ayuno, ¿vale? Miren. Hay una tradición de ayuno de algún tipo. Que en todas hay una tradición de ayuno de algún tipo. Sí, tal cual. Mira, el ayuno intermitente, por ejemplo, en el Ramadán, que es de 12 horas, ¿vale? O el Yom Kippur, en el judaísmo, que es de 25 horas aproximadamente. El ayuno por periodos, la cuaresma en el nuestro, en el cristianismo, ¿vale? Que son ayuno durante 40 días. O sea, no se preocupen. Ay, el niño no comió una comida, se va a morir. Tenemos reservas para aguantar por más de 40 días. Sí, inclusive los niños, ¿vale? Un bebé no, por supuesto. Un bebé tiene que tomar teta todo lo que pueda. Si, cuanto más mejor. Desde 7 años. Claro. Pero los niños a partir de cierta edad no hay ningún problema. Pueden hacer ayuno perfectamente. Evidentemente, algo progresivo. O sea, no vamos a hacer un ayuno de 48 horas la primera vez. Eso es una locura. Constatamos, porque tenemos una compañera grupal que su hijo tiene 14 años y nunca ha comido alimento físico. Por propia voluntad, desde bebé se negó a comer y no ha querido comer. Pero él practica la técnica esta de mirar el sol. A medida que ha ido creciendo y los papás necesitaban ayuda, eran los papás que necesitaban ayuda más que el niño, han ido conectando con especialistas, han conocido la alimentación pránica, todo lo que esto ha conllevado. Pero el niño es el maestro que les enseñó que puede vivir sin alimento. Claro, sí, completamente. De hecho, la alimentación pránica, esta técnica de mirar el sol en el amanecer y en el atardecer y tal, la gente que no suele comer alimento sólido, pues es la técnica que suele utilizar. Porque de algo hay que alimentarse, está claro. Pero vamos, que es perfectamente posible. Yo no lo suelo nombrar porque es una técnica con la que yo no estoy familiarizado, entonces no puedo asistirla, ¿vale? Escapa fuera de mi contexto. Pero sé que está, Pero esto es una constatación que Sí, que está. es posible, se puede vivir. Claro, se puede. Sí, muy a pesar de lo que diga la ciencia y de lo que diga nadie. O sea, solamente cuando uno lo ve es cuando realmente se lo termina de creer. Pero bueno, es lo que hay. Nos faltan muchas cosas por conocer todavía. Pero bueno, es muy bonito conocer esos casos porque te da como esa cierta seguridad de que hay posibilidades, hay alternativas y que hay muchas herramientas. Y de que un ayuno no te mata. Que va a es un ayuno que te mata. De hecho, el ayuno invierte las rutas metabólicas y convierte la glucosa y las proteínas, ¿vale? O sea, la glucosa en azúcares simples, ¿vale? Y las proteínas en aminoácidos. Entonces, de esa manera, el cuerpo se empieza, entre comillas, a comer a sí mismo. Entonces, eliminamos en exceso proteínas que no están bien formadas. O sea, hace como una especie de proceso de autolimpieza del cuerpo. Es súper beneficioso. Bien, lo que decía, después están en el budismo los microayunos, ¿vale? Los griegos, bueno, a través de Hipócrates tenían días de ayuno según el padecimiento, pues tenían 1 día, 2 días, 4 días. O sea, como se dan cuenta, a lo largo de la historia, en las distintas culturas del mundo, siempre ha aparecido el ayuno, ¿vale? Hoy en día tenemos poblaciones centenarias en distintas culturas, en distintos países. En el Valle de Hunza, en Pakistán, por ejemplo, que es una de las culturas más antiguas que se conocen, ¿vale? El Valle de Vilcabamba en Ecuador, los Ojimi en Okinawa, en Japón,
los tarahumaras en México y los Abjasia en el Cáucaso, que es la actual Siberia. Aquí tengo que hablar. En la Blue Zone, son las zonas donde hay centenarios, hay Ollastra en Cerdeña. En la isla de Cerdeña. Yo vengo de allá y vienen los americanos a estudiar los centenarios que hay. Mira, no lo sabía. La porcentaje, como Okinawa, un poco más alta de Okinawa. Y el centro de Cerdeña se llama Ollastra, la zona del centro de Cerdeña. Hay un museo Hay el museo de los centenarios y todo eso. Mira que interesante. Que cuando se muere uno, nace uno. Claro. Yo soy de Cerdeña, entonces para mantener el equilibrio, ¿no? Tenía que hablar porque yo No, pero perfecto, está bien. A ver, estas cosas aportan porque para que vean que el único que habla y que conoce estas técnicas no soy yo, sino que hay gente que viene de otros sitios que también pues ha oído hablar de todo este tipo de cosas. Entonces estas cosas no hacen más que confirmarlo, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? En nuestra cultura no tenemos incorporado el ayuno, por norma general. Entonces, para hacer la técnica un poco más llevadera, yo suelo empezar con lo que se llama la jornada semanal frutal, ¿vale? Que es que la fruta no requiere prácticamente esfuerzo metabólico por parte del cuerpo. Viene con todo lo necesario para autodigerirse. Viene con sus enzimas, con su fibra, con sus azúcares, lista para ser digerida y absorbida. Entonces, no requiere que el cuerpo ponga nada para ser digerida. Entonces, lo que suele ocurrir es que cada vez que hacemos un día de comer solo fruta, en vez de retirar dinero del banco, lo que estamos haciendo es aportar. Estamos haciendo un depósito en el banco, un depósito de vitaminas, un depósito de enzimas, un depósito de agua, un depósito de fibra, ¿vale? Entonces, el día que comemos más carne o más comida seca o más arroz o lo que sea, el cuerpo tiene de dónde sacar para realizar otro tipo de digestión. ¿Se entiende? Es un poco, que es lo que decía antes, esto no se trata de volverse mañana un crudo y vegano, ¿vale? Yo no estoy ni a favor ni en contra, cada uno lleva la técnica que considera necesaria en su vida. Pero es verdad que en el equilibrio un poco es donde reside todo, ¿no? De lo que vienen hablando los yogis de hace más de 5.000 años. Bien, la técnica consiste en satisfacer nuestro apetito un día a la semana exclusivamente de frutas. Pero lo importante es no mezclar, ¿vale? Si voy a desayunar plátano, bueno, plátano mejor no, o sea, mejor no utilizar plátano en estos días porque tiene demasiada azúcar, ¿vale? Entonces es un alimento demasiado amiláceo. Entonces, bueno, yo qué sé, imagínense, no sé, desayunamos sandía, toda la sandía que queramos, pero solo sandía. Al mediodía almorzamos pera, toda la pera que queramos, pero cruda y solo pera, y así. Lo mismo en la merienda, lo mismo en la cena. Entonces, de esa manera estamos haciendo un depósito en nuestra cuenta bancaria, ¿vale? Podemos tener síntomas, ¿vale?, de un profundo proceso de purificación. Lengua pastosa, sabor alquitrán en la boca aunque no fumemos, fuerte olor corporal, micciones, o sea, orina fuerte y urticante, nos puede arder un poquito, abundantes evacuaciones y eventuales mareos o dolores de cabeza, entre un largo etcétera. Inclusive picazón, ardor en la vista, dolor de cabeza, un montón de cosas. Pero mientras la fiebre no suba por encima de los 38, 39 durante más de un día, no va a pasar nada. Es un proceso natural. El cuerpo se está deshaciendo de todo el material tóxico que venimos acumulando de toda nuestra vida. Entonces, algo nos tendrá que costar, digo yo, ¿no? Esto va a ser gratis. Entonces, bueno, ayudémoslo, no salgamos corriendo a tomarnos un antipirético. ¿Por qué? Porque la función de la temperatura en el cuerpo, la fiebre tiene una función que es matar bichos, matar parásitos, matar bacterias. Porque las bacterias por encima de 38 grados se mueren. Entonces, si nosotros nos sentimos mal y vamos corriendo a la farmacia a tomar un antipirético, lo que estamos haciendo es ralentizar el proceso de autocuración. ¿Se entiende? Entonces, está muy bien tomar un relajante muscular si nos duele mucho, ¿vale? Pero si el cuerpo está diciendo necesito subir la temperatura, es por una razón. Si tenemos 3 días de fiebre a 40 grados, vayamos corriendo al médico, no seamos locos tampoco, ¿vale? Que esto no se trata de hacer talibanismo tampoco, ¿vale? Pero dejémosle un poquito de margen de trabajo al cuerpo, ¿vale? De todos modos, siempre se puede
o sea, siempre se debe consultar a un médico, ¿vale? O sea, trabajamos de manera paralela. Proceso 6, y ya con esto vamos acabando. Nutrir sin ensuciar. De nada sirve limpiar si al día siguiente vamos a volver a ensuciar, ¿no? ¿Qué sentido tiene barrer y fregar la casa si yo mañana tiro la basura en cualquier lado? Entonces, tenemos la nicotina cárnica. Esto que voy a contar se hizo aquí en este estudio en Japón, ¿vale? Está aquí, se puede consultar. Está en letra pequeñita, pero se puede consultar, ¿vale? Un bistec de 100 gramos tiene la misma cantidad de betacarbolinas, que son los compuestos químicos que se forman por encima de la carne cuando se tuesta, igual a 20 cajetillas de tabaco. ¿Cuánto tardo en fumarme 20 cajas de tabaco y cuánto tardo en comerme un bistec de 100 gramos? Y después tenemos la cafeína cárnica, que es que un bistec de 100 gramos tiene la misma cantidad de cafeína que produce ácido úrico, igual a 5 cafés. Entonces, claro, tiene sus consecuencias. Lo ideal, ahora más adelante lo voy a decir, es comer de carne, ¿vale? La palma de la mano y el grosor de la mano. Eso sería nuestra medida. Pero ¿cuántas veces vamos a pedirnos un chuletón o un secreto y nos traen esto y esto? Jamás. El trozo de carne se sale del plato. Entonces ahí está el problema, la falta de equilibrio, ¿vale? Entonces, repito, esto no se trata de dogmas ni de volverse sectario con nada. Esto es equilibrio, sentido común después de todo. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes, antiguamente, comer carne era una fiesta, era un casamiento, era una fiesta del pueblo, era un evento trascendental. No era como ahora, que desayunamos alitas de pollo, perdón, desayunamos, ¿cómo se llama? Sándwich de pavo, almorzamos pechugas de pollo, merendamos con una tortilla con 2 huevos si es posible y cenamos pechugas de pollo. Entonces, que eso no es normal. Claro, que no vamos a estar ácidos, si eso produce una acidosis brutal en sangre. Entonces, equilibrio y sentido común, ¿vale? Nada, lo comentado. Deberíamos priorizar los alimentos fisiológicos y sobre todo en estado lo más natural posible, ¿vale? Intentar no comprar unas judías de bote, una crema de calabaza en un Tetra Pak. Eso no tiene sentido. Es tan fácil agarrar 4 cosas y hacer un alimento. Yo sé que muchas veces no tenemos tiempo, pero a veces tenemos herramientas como cocinar de más y congelar, ¿vale? O separar y comer para comer varios días, ¿vale? Hacer un par de comidas y comer las mismas comidas durante esos 2 días. Hay muchas herramientas, ¿vale? Comer por la noche ensaladas abundantes hasta saciarnos realmente, pero es simplemente ponerse a trabajar un poquito, nada más, ¿vale? Frutas, verduras y hortalizas, legumbres, semillas y sobre todo aproximadamente mínimo un 30% de nuestra dieta en material crudo, ¿vale? ¿Eso quiere decir que no tenemos que mañana volver crudo y vegano? No, tampoco. Esto es un 30%, que acompañemos las comidas con una pequeña ensalada. Nosotros muchas veces lo que hacemos es preparar una ensalada grande que nos dura para varios días y acompañamos varias comidas. Entonces de esa manera tienes para comer todos los días una ensalada sin necesidad de hacerla. La dejas sin condimentar y la tienes hecha, ¿vale? Pequeñísimas ideas, ¿vale? Sencillas de llevar a cabo que nos pueden mejorar la vida. Una semana es igual a 7 días. 4 comidas al día, en total, 7 por 4, 28. 28 comidas a la semana, ¿verdad? Bien. De las 28 posibles comidas, incluir carnes y pescados en 4 de ellas. ¿Vale? Entonces, sería 4 días a la semana, poner proteína animal, lo dicho, la cantidad, solo al mediodía. ¿Vale? Solo al mediodía. ¿Puede ser menos también? Puede ser. Pero eso, digamos, son las recomendaciones de la OMS. ¿Vale? 87% vegetal, 15% animal. ¿Vale? Cada uno elegirá lo que quiera. Mira, oye, que yo soy vegetariano. Adelante. Oye, que yo soy crudo y vegano. Ojo, hay que saber lo que se está haciendo porque puede haber carencias si no se suplementa. ¿Vale? Pero cada uno puede seguir la regla que quiera. Aquí no vamos a ponernos en contra de nadie. Pero sí hay que priorizar vegetales, frutas, verduras y semillas. ¿Vale? Eso es prioritario. Nada, acá está lo que comentaba del tamaño. ¿Vale? Consecuencias y beneficios de la depuración. Pues bueno, las consecuencias pueden ser diarrea por eliminación de la toxemia, una línea de fiebre, acné, llagas en la boca, sudoración fuerte y abundante, lo que comentábamos antes.
Beneficios, la lista es infinita. Buen estado de salud general, que es la normalidad, eso debería ser nuestro estado normal, ¿vale? Claridad mental, buen humor, una recuperación de la sensibilidad ante los alimentos y ante la vida misma, ¿vale? Mejora de las diferentes patologías que estemos transitando y un larguísimo, etc. Porque las mejoras son innumerables. Se los aseguro. Consejos y buenas prácticas generales. ¿Cuánto sobra y cuánto nos falta? Centímetros de la altura menos el 10%. Fácil, facilísimo. Si yo mido 1,70, yo cojo este 70 y le resto su 10%. O sea, cojo la parte de centímetros de mi altura, ¿vale? ¿Y cuánto es el 10% de 70? 7. Por lo tanto, 70 menos 7, 63. Esto es aproximado, ¿vale? Esto es... a ver, tampoco... Sí, pone ideal, pero bueno, tiene un margen de error de 1 a 3, 4, 5 kilos. Dependiendo de la contextura de la persona. Si tiene huesos más grandes o pequeños, si tiene más espalda, si es ectomorfo o mesomorfo, hay un montón de variables. Pero para saber a grandes rasgos, si yo estoy por encima de esto, ¿vale? De esta regla, si estoy 10 kilos por encima, bueno, son 10 kilos que yo tengo que bajar. Si estoy 10 kilos, 5 kilos de menos, son 5 kilos que tengo que subir, ¿vale? Para que sepan. Último, importantísimo, intentar evitar antibióticos innecesarios siempre que sea posible. Muchas veces hoy en día se dan antibióticos inclusive hasta cuando no son necesarios. A mí me han llegado a contar que se han dado bacterias por virus. Antibióticos en procesos virales. Pero si es que eso no va ahí, hombre de Dios. O sea, a ver, yo no soy médico, pero es que eso se cae de maduro, eso es de cajón. Entonces, si es imprescindible tomarlo, ¿vale? Intentar pedir al médico probióticos gastroprotegidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, el probiótico, las bacterias que tienen esos probióticos se queman en el tracto intestinal, en el tracto estomacal, perdón. El ácido clorhídrico del estómago es demasiado fuerte y las quema por el camino, ¿vale? Entonces hay que intentar pedir los gastroprotegidos. Son un poco más caros, pero bien merece la pena recuperarse después de tomar antibióticos. Tomar baños de inmersión con 2 kilos de cial. Esto se llama diálisis percutánea. Lo que hace es llenar una bañera hasta la mitad con agua lo más caliente que soportemos y ponerle 2 kilos de sal y disolverla. Y nos metemos dentro, 15 o 20 minutitos. De esa manera, por ósmosis, lo que se hace es que eso abre nuestros poros y permite que la toxemia salga. En un paciente oncológico avanzado, el agua se queda de color turbia. ¿Vale? Entonces, tomando un baño de sal, lo que hacemos es, digamos, renovar no renovar, sino más bien limpiar las toxinas que tenemos en nuestro medio interno, ¿vale? Glutamina. En casos de, ¿se acuerdan de ese intestino con agujeros que pasaban cosas? Bueno, para solucionar eso, la glutamina es como el pegamento de las células del intestino, ¿vale? Ese es el que lo pega unas con otras. Entonces, cuando hay permeabilidad intestinal, pues podemos tomar glutamina, que es de venta libre, se puede comprar en herbolarios, ¿no? Y muchas veces pues es muy, muy beneficiosa. Es verdad que no se necesita, digamos, la prescripción de un médico, pero bueno, no estaría mal que alguien lo revisara, ¿vale? Y consumir en lo posible alimentos fermentados para regular la flora intestinal, con la mayor regularidad posible. Fermentados pueden ser el chucrut, el kimchi, kefir, kombucha, tepache, lo que quieran. La lista es interminable. Cada país tiene sus productos fermentados. Los nuestros suelen ser mucho en base a los lácteos. El queso, el yogur, pero bueno, otras culturas tienen el kefir, nosotros tenemos el vinagre, los alemanes tienen el chucrut, hay de todo. Pero se pueden hacer en casa, son muy sencillos de hacer, algunos un poco trabajosos, digamos, laboriosos, pero por ejemplo nosotros lo que hacemos es solemos hacer o berenjenas o kimchi, que es una receta coreana, picante, de verduras fermentadas, y lo que hacemos es un frasco así, gigante. Entonces el día que hago, a lo mejor tardo 3 horas en hacerlo, pero es un día, y después me dura a lo mejor 4 o 5 meses. Ah, sí, 4 o 5 meses. Al aire libre, o sea, en la intemperie. Sí, no lo comemos antes. Claro. Si no lo comemos antes, porque son muy ricos. Perfecto. Entonces, bueno, hay muchas herramientas, ¿vale? Muchísimas. Es solo ponerse manos a la obra y tener ganas. Así que bueno, gracias a todos por su atención.